Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por todo. Gracias porque nos concede, Señor, un día más. Por eso estamos agradecidos contigo, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo, porque aún, Señor, estamos en tu camino, Señor, buscando las verdades, Señor, para poder, Señor, lograr tu voluntad, Señor. Que sea una bendición, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para todos los que escuchen esta palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Te damos gracias, Señor, por este año, Señor, que estamos por terminar, Señor. Te damos gracias por la vida y por todo, Señor. Hay un anhelo en nuestro corazón, Señor. Si nos permites seguir adelante y entrar al año nuevo, Señor, nuestro propósito es que te forjes en nosotros, que te forjes en mí, Señor, y que se cumpla tu voluntad, Señor, en mi ser. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver nuevamente el árbol de la vida y el árbol de la muerte. El árbol de la vida es Dios mismo. El árbol de la muerte es Satanás mismo. El árbol del bien y del mal es Satanás mismo. Satanás mismo también representa el árbol del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la religión? El conocimiento, la religión, significa ser bueno y hacer el bien y adorar a Dios y laborar para Él sin tener su presencia viva. Todo el bien hecho para Dios sin su presencia es religión. En esto consiste la religión: ser bueno, hacer el bien y adorar a Dios, laborar para Él sin tener su presencia viva. Esta trampa de Satanás es maligna y esta trampa ha cautivado a millones de personas. La religión. Para nosotros cierta cosa puede ser vida y al mismo tiempo conocimiento. Si experimentamos la presencia del Dios viviente, al hacerlo, será vida. Es decir, cuando nosotros queremos hacer algo, si experimentamos la vida de Dios, entonces lo que hacemos es a través de la vida. Pero si lo hacemos sin la presencia de Dios, será simple conocimiento muerto. No nos puede ayudar ningún método. Necesitamos al Dios vivo, que es la vida. La vida es Dios mismo, la cual es el principio de la vida. El principio de la vida consiste en depender de Dios en todo. Si usted depende de Dios, todo es vida. Si no, lo que hagamos sin depender de Dios es muerte. La independencia de Dios es religión, es religiosidad, es rebeldía. Cuando Adán estaba delante de los dos árboles, se encontraba frente a Dios y se encontraba frente a Satanás. Esto formó un triángulo entre el hombre, Dios y Satanás en el universo. La lucha entre Dios y Satanás se desarrolla en el hombre. Escoger a Dios o seguir a Satanás depende totalmente de la decisión del hombre.
El hombre es el que va a decidir qué quiere comer. Si quiere comer el árbol del conocimiento del bien y del mal o quiere comer el árbol de la vida. Este triángulo se encuentra ahora dentro de nosotros. Es decir, el árbol de la vida y el árbol de la muerte ya no están afuera. ¿Qué relación tiene el árbol navideño que utiliza la religión con el árbol de la vida? Ninguna. Ninguna. No representa nada. Ninguna cosa representa en las cosas espirituales. Poner un árbol navideño es idolatría y es estar descarriado de las verdades de Dios. Nada tiene que ver. Porque el árbol de la vida y el árbol del conocimiento ahora están adentro de nosotros. Escoger a Dios o seguir a Satanás depende totalmente de la decisión del hombre. Este triángulo se encuentra ahora dentro de nosotros. Anteriormente, Satanás estaba en el huerto, fuera de Adán. Dios también estaba en el huerto, fuera del hombre. Ahora está en nuestro espíritu. Dios está en nuestro espíritu. Nosotros los seres humanos somos tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma y cuerpo. El espíritu es nuestra parte más profunda, el cuerpo es nuestra parte exterior y el alma la parte principal de nuestro ser. Esta está situada entre ellos, es decir, nuestra alma está en medio del espíritu y del cuerpo. Como resultado de la caída del hombre, el árbol del conocimiento se introdujo en la carne del hombre. Por haber creído nosotros en Cristo, Dios, el árbol de la vida, entró en nuestro espíritu. Ahora hay un Edén dentro de nosotros. Satanás estaba afuera, Dios estaba afuera, ahora están adentro de nosotros. Por consiguiente, los dos árboles que antes estaban en el huerto, fuera del hombre, se encuentran ahora dentro de nosotros. Por eso decimos que el árbol religioso navideño no tiene nada que ver. Ni en tu salvación no hay nada de provecho poner un árbol navideño. Es idolatría, es religión. El árbol del conocimiento se encuentra dentro de nosotros en nuestra carne y el otro en nuestro espíritu. Romanos capítulo 7, allí podemos nosotros ver que el árbol del conocimiento, es decir, Satanás mismo, se encuentra dentro de nosotros. Estos dos árboles ahora están dentro de nosotros. Romanos capítulo 7. Dice la Escritura: en el capítulo 7, en el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para Dios. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. En el verso 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y en el verso 11 dice el apóstol: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó,
y por él me mató. De manera que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. En el verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, y si lo que no quiero esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando dice que el pecado mora en mí, pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no al hacerlo. Es decir, el árbol del bien y del mal está en la carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el árbol del conocimiento, el árbol, Satanás mismo está en mí. Así que yo queriendo hacer el bien hallo esta ley que el mal está conmigo. No están afuera. Estos dos árboles se encuentran dentro de nosotros. Dice aquí en Romanos 7, veremos que Pablo dijo que en su carne no mora el bien, sino el pecado. El pecado es realmente la naturaleza maligna de Satanás. Decir que el pecado mora en nuestra carne significa que Satanás, el maligno, está en nuestra carne. Romanos 8:16. Y si lo que no quiero esto hago, estoy de acuerdo que la ley es buena. Encontramos pues que el árbol del conocimiento está en nuestra carne. Esto demuestra que Dios está en nosotros y dice que el Espíritu de Dios da testimonio juntamente con nuestro espíritu porque, por tanto, todo cristiano verdadero es un huerto del Edén. Romanos capítulo 8, en el verso 16. El Espíritu mismo dice, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, Dios entró en nosotros, en nuestro espíritu. Con esto comprobamos que los dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, están dentro de nosotros. Es decir, en nosotros, en nuestro cuerpo, encontramos un huerto de Edén, una miniatura del Edén. La mente de su alma representa su yo. El pecado de su carne representa a Satanás. Y el espíritu que está en su espíritu representa a Dios. Al igual que en el huerto de Edén, las tres partes forman un triángulo. Un triángulo dentro de nosotros. La semilla de este triángulo fue sembrada en Génesis 2 y el crecimiento de la semilla se encuentra en Romanos 8. Es interesante ver lo que dice en Romanos 8. Está hablando de la semilla que entró en nosotros. Esta semilla se encuentra en Romanos 8. Veamos Romanos 8, nada más el 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta aquí. Todos los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Esto es interesante. Aquí descubrimos dos leyes, la ley de vida y la ley de la muerte. Estas dos leyes son los principios de los dos árboles que están en nosotros. Necesitamos aprender a disfrutar al Señor como el árbol de la vida, Génesis 2:15. Dios exhortó al hombre a labrar el huerto a fin de que la vida creciera para que cumpliera el propósito de Dios, que el hombre exprese a Dios, a su imagen. Labrar la tierra
traería el crecimiento del árbol de la vida. ¿Qué significa labrar la tierra? ¿Qué significa cuidar el huerto? Labrar la tierra, este asunto de labrar la tierra, fue sembrado como semilla en Génesis 2 y se va desarrollando en Mateo 13. En Mateo 13 el Señor Jesús dice que la tierra es el corazón humano. O sea, nuestro corazón es la tierra. La tierra es el corazón humano. Además, Mateo 13, el árbol de la vida es el propio Señor Jesucristo. Entendamos que nuestro corazón es la tierra buena. Tenemos que labrar la tierra. Como la semilla que Él siembra en nuestro corazón, labrar la tierra significa desatar, romper nuestro corazón duro, abrir nuestro corazón a los cielos a fin de que la lluvia descienda para que la vida crezca en nosotros. Ningún agricultor va a sembrar en una tierra dura. Ningún agricultor conocedor de siembras va a sembrar en una tierra, en una parcela, su semilla sin aflojar la tierra. Todo agricultor para sembrar primero necesita trabajar la tierra, sembrarla, aflojarla, para después sembrarla. Cuando Dios le ordenó al hombre que labrara la tierra, daba a entender que el hombre debía estar abierto, quebrantado, preparado para que el árbol de la vida entrara en él. Este es el primer paso del ser humano. Si el ser humano no afloja su corazón, que es la tierra, si no se prepara y no labra la tierra, la semilla, que es la palabra de Dios, no va a dar fruto, no va a crecer, no va a dar, no va a tener el crecimiento, porque se necesita labrar, aflojar, prepararse, abrir nuestro corazón para recibir la lluvia. El agua no puede entrar en tierra dura. Cuando la tierra está dura, la agua nomás pasa por encima, no puede entrar para abajo porque la tierra está dura. De la misma manera, la palabra de Dios, para cuando llega el hombre debe estar bien trabajado, bien aflojado en su corazón para recibir la lluvia, es decir, el Espíritu Santo. Cuando Dios le ordenó al hombre que labrara la tierra, daba a entender que el hombre debía estar abierto. Por más que le hable a una persona, si la persona no abre su corazón, no va a entrar la palabra de Dios. ¿Quién va a decidir si la persona va a recibir o no la palabra? La persona misma. La persona misma que Dios creó tiene una libertad y tiene el libre albedrío si quiere abrir su corazón o si lo quiere endurecer. Es un asunto personal de cada individuo. No es que Dios a algunos salve y a otros condene, sino que el hombre mismo, por no abrirse a la palabra de Dios, ha buscado su propia condenación. El hombre tiene que labrar la tierra. Que el hombre debía estar abierto, quebrantado, preparado, para que el árbol de la vida entrara en él. Junto con este mandato, Dios le dio al hombre una orden. El hombre no solo debía labrar la tierra, sino que también la debía guardar. Dios le pidió al que protegía el huerto, Dios le pidió a él que protegiera el huerto del enemigo a fin de que se cumpliera el segundo aspecto de su propósito, es decir, vencer a Satanás. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que cuidara del huerto, aquí podemos nosotros encontrar que al comer del árbol de la vida que está dentro de nosotros, nosotros somos el huerto, somos un Edén. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que trae Satanás a nosotros. Tenemos que protegerlo, el huerto de Satanás. Nada de Satanás debe de entrar dentro de mí. Yo debo estar cubierto
y siempre velando y protegiendo el huerto que está en mí. El segundo aspecto es decir, vencer a Satanás por la autoridad de Dios. El árbol del conocimiento necesita que la tierra sea guardada. Todo agricultor cuando siembra, guarda su siembra. La guarda de la maleza, la guarda de las plagas. De la misma manera nosotros debemos de guardarnos de las plagas del diablo. Debemos labrar la tierra para que Dios pueda entrar en él, es decir, en nosotros. No obstante, puesto que Satanás también desea invadirnos, debemos guardar la tierra sin dejar ninguna apertura para el árbol del conocimiento. Este es cuidar, este es laborar, este es trabajar, este es vivir una vida disciplinada. Labrar la tierra equivale a abrirnos al árbol de la vida. Labrar la tierra equivale a abrirnos al árbol de la vida. Guardar la tierra consiste en cerrarnos al árbol del conocimiento. Génesis capítulo 2, en el verso 17. Esto es una carrera, esta es una disciplina para nosotros los cristianos. No debemos dormir, no debemos nosotros dejar de velar. Debemos estar siempre protegiendo. Dice el verso 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeráis, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. El conocimiento. Hoy el cristiano anda buscando conocimiento. El conocimiento mata, destruye. En Génesis 2:17 nos dice que Dios le dio al hombre una advertencia, una prohibición. Dios quería que el hombre solo lo tocara a él y recibiera vida y que no tocara las cosas ajenas a Dios. Qué lejos andamos, ¿verdad? Porque mucha persona llamada cristiana hoy se leuda muy fácilmente con las tradiciones, con todas las tradiciones y sus esferas y sus cosas. Cuando aquel creyente toca estas cosas, realmente está tocando lo que no es Dios. Dios no es un árbol navideño. Dios no es eso. Tocan el conocimiento, el árbol de la vida. Si comen del árbol de la vida, recibirán vida. Tendrán la vida divina. Tendrán la vida de Dios. Si comen del árbol del conocimiento, tomarán a Satanás y recibirán la muerte. Esto no solo era un mandamiento, sino una advertencia. Debemos entender que en todo el universo existen dos fuentes. La primera es la fuente de la vida y la segunda es la fuente de la muerte. Tenga cuidado con lo que toca. Con lo que toca, con lo que come, con la fuente que toca. Si toca a Dios, obtendrá vida, recibirá vida. Si toca a Satanás, toca la fuente de la muerte. Es necesario que vivamos una vida disciplinada. No es que digamos si es correcto o no es correcto, sino todo lo que hacemos lo hacemos si la vida de Dios está probando lo que hacemos, dependemos de la vida. Si lo que hacemos no depende de la vida, depende de la muerte. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis capítulo 17 dice, vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré el juicio contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto va de acuerdo al árbol del conocimiento, al árbol del bien y del mal. Mucha gente vive el cristianismo de acuerdo al bien y de acuerdo al mal. ¿Está bien hacer esto? Estará mal. Si ellos ven que está bien, lo hacen. Las cosas buenas también provienen del árbol del conocimiento, del árbol de la muerte. Provienen de Satanás mismo. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en espíritu a un desierto y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tienen 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de la fornicación. Hoy el mundo está en esto, en la fornicación, está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Toda la religión se basa en el bien y en el mal. Necesita despertar. Si usted es un creyente y sigue viviendo su vida cristiana de acuerdo al bien y del mal, usted no ha dejado de comer del árbol del conocimiento. Hoy se predica mucho sobre el árbol del conocimiento y llevan los líderes a sus seguidores a través del árbol del conocimiento, si está bien o está mal. Es muy difícil que un creyente que está viviendo una vida cristiana de acuerdo al árbol del conocimiento salga tan rápido. Porque mucha gente dice, no puede ser que las cosas buenas vienen del árbol del conocimiento. Según lo que nos dice aquí, de acuerdo con las escrituras, esta gran ramera de este capítulo es la iglesia romana. Si la mujer de Apocalipsis 17 no es la iglesia católica romana, entonces ¿quién es? Indudablemente, según la historia, solamente la iglesia católica romana se ajusta a la descripción de la mujer que se menciona aquí en Apocalipsis 17:4. Ninguna religión se ajusta a este capítulo 17. Esta es la iglesia católica romana que tiene millones y millones. Cuando le hablamos a la gente y le decimos que qué significa feliz Navidad, ellos siempre hablan de feliz Navidad y feliz Navidad. ¿Qué significa eso? Mucha gente no sabe ni qué significa feliz Navidad, pero lo repiten porque escuchan. Feliz Navidad. Esa es la palabra que escuchamos en estos días. Feliz Navidad. Mi vida no depende de tus buenos deseos. La vida divina, mi vida depende de la vida divina. Si yo busco a Dios y busco su voluntad, no tengo nada que hacer yo con la religión. Yo tengo que depender del árbol de la vida el 100%. En Apocalipsis 17:4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. El color rojo abunda en el catolicismo. Por ejemplo, los cardenales llevan túnicas rojas. Cuando muchos católicos oigan que la iglesia católica romana es la gran ramera, se van a ofender y no lo van a aceptar. Algunos dirán, ¿cómo puede usted decir que la iglesia católica romana es la gran ramera? ¿No adoramos nosotros a Dios y creemos en Jesús? ¿No tenemos nosotros las escrituras? La respuesta está en Apocalipsis 17:4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. El versículo 4 dice, y la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia. Ahora bien, ¿qué significa la abominación?
según lo que dice Mateo capítulo 24, 15 y Daniel 9, 27. Una abominación es un acto reprobable, prohibido, que significa inmundicia. Se refiere a todo tipo de suciedad, tanto física como moral, indecencia o deshonestidad de una persona, mugre, basura. Aunque la Iglesia Católica Apóstata Romana tiene ciertas cosas santas, las mezcla con inmundicias. Consideren un ejemplo de la adoración a María. La María de los católicos de la Iglesia Católica Romana en realidad es la diosa Venus. El catolicismo adoptó del paganismo el mito demoníaco de Venus. Otro ejemplo es la Navidad. La Navidad es una blasfemia. Cristo. Ningún cristiano que esté dependiendo de Dios celebrará tal acto. Ningún cristiano que tenga una conciencia pura debe tener nada que ver con ella. La Navidad se originó en el paganismo. Se originó en Europa, siglos antes de la era cristiana. Los europeos paganos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del sol. Cuando Constantino abrazó el cristianismo, instó a los ciudadanos romanos a hacerse cristianos y hasta les pagaba para que se hicieran cristianos. Estas personas ni siquiera conocían al Señor Jesucristo. Así el cristianismo fue formado. Hoy es el cristianismo que vive de acuerdo al árbol del conocimiento. Millones de personas se bautizaron sin saber lo que estaban haciendo. Millares de personas que no sabían nada de Cristo eran bautizados y se adhirieron al cristianismo, trayendo consigo sus costumbres paganas. Más tarde el nombre de Jesús fue ligado al nacimiento del Dios Sol, celebrado el 25 de diciembre. En principio, la celebración de la llamada Semana Santa es igual. Aunque algunos cristianos son leudados por estas herejías, ellos siguen practicando estas herejías paganas. Pero sin duda durante los 3 años y medio de la gran tribulación, todos los cristianos abandonarán estas cosas como la Navidad, la Semana Santa, la adoración a María y todo lo pagano. Apocalipsis 2:18. La iglesia de Tiatira representa a la iglesia pagana, católica romana, que significa la iglesia pagana tiene muchos mitos, tiene cosas misteriosas, cuentos. Cristo es el único que puede cambiar y transformar la historia que nunca la iglesia que todo el tiempo se ha leudado con estas cosas, mitos, ritos. ¿Qué es un rito? Es una costumbre que se repite de forma invariable, pero siempre como una norma ya establecida. Todos los ritos son simbólicos y tienen una simbología, rituales, festivos, sin valor alguno para nuestro crecimiento espiritual y transformación. ¿Qué significa tradición? Costumbres. Son transmitidas de padres a hijos, pero esto no tiene nada que ver con ningún valor delante de Dios. Esto no sirve para la transformación del creyente. Celebrar estas tradiciones no te va a cambiar, ni te va a transformar, ni te va a hacer una persona nueva, ni te va a renovar la mente. Todas estas costumbres y estos ritos y estos mitos no te van a cambiar tu mente. La palabra de Dios dice que debemos renovar nuestra mente, que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Esto no te va a cambiar. Esto te está hundiendo más y más. Y esto también va para aquellos creyentes, aquellos cristianos que andan buscando las verdades de Dios. Dejen de comer del árbol del conocimiento, porque esto les acarrea muerte.
¿Qué significa? ¿Qué significado tiene la palabra de Dios en Romanos capítulo 7 en el verso 25? Leamos Romanos capítulo 7 en el verso 25. Es bien importante que nosotros siempre aprendamos a comer del árbol de la vida. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir. Toda la palabra de Dios es alimento. Dice Romanos 7:25, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa este versículo? Dice, yo mismo con la mente, indica que la mente que representa el ego trata de hacer el bien por su cuenta. Esto significa que nosotros tenemos tres leyes. Tenemos la ley del pecado, la ley del bien que está en nosotros, que pertenece al hombre. Tenemos la ley del espíritu de vida y fuera de nosotros tenemos la ley de Dios, las escrituras, la ley de Moisés. Tenemos 4 leyes. Con la ley del bien nosotros queremos hacer el bien. Por eso dice la frase yo mismo con la mente, indica que la mente donde se encuentra la ley del bien, que representa el ego, trata de hacer el bien por su cuenta. Esta es una trampa de Satanás que quiere que el hombre utilice su yo, su ley del bien, que trate él de hacer el bien, Esto hace que nosotros seamos derrotados. Cuando nosotros utilizamos la ley del bien, nosotros nos damos cuenta que no podemos. Y eso es lo que Satanás quiere. Quiere que lo enfrentemos nosotros con la ley del bien que pertenece a nosotros. Por eso dice, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la ley a la carne del pecado. Y esta es una derrota para todo cristiano. Tenemos que dejar nosotros de actuar conforme a la ley del bien. Aquí no se trata de si está bien o está mal. Aquí se trata si lo hacemos con la ley de Dios, la ley del espíritu de vida. Esto fue lo que el apóstol descubrió en Romanos 8, que la ley del espíritu de vida vence a Satanás. Cuando nosotros buscamos estas verdades, empezamos a crecer y nosotros llegamos a tener una perfección en la cual nosotros podemos llegar al propósito de Dios, a una perfección. Esta perfección significa compleción. Necesitamos alcanzar la compleción. Es decir, llegar a ser igual a Dios en vida y naturaleza. Ninguna cosa que hagas fuera de la vida de Dios te va a hacer crecer. Compleción significa completo, feliz y no desear otra cosa que no sea Dios. Tenemos que llegar aquí. Este es el propósito, esta es la carrera. Satanás va a poner muchas cosas en nuestra vida. Va a tratar de sacarnos con cualquier cosa. Debemos estar bien despiertos. Entonces, compleción significa completo, feliz. No desear a otra cosa que no sea Dios mismo. Para ser felices, no necesitamos tradiciones, no necesitamos piñatas, no necesitamos cuentos, no necesitamos ritos. Para ser felices necesitamos a Dios, estar satisfechos. Para esto necesitamos trabajar en nuestro corazón, aflojar la tierra para alcanzar la compleción. Los 144,000, ellos llegaron a la compleción. Este debe ser un número que nosotros debe estar ya en nuestro corazón. Tenemos que ser parte de los 144,000. ¿Cómo se logra?
Esto se logra solamente al comer del árbol de la vida y aborrecer todo lo que viene de Satanás, todo lo que viene del árbol del conocimiento. Nosotros debemos saber cuando el predicador está hablando conocimiento. La iglesia no necesita conocimiento, el conocimiento te va a matar. Necesita la vida de Dios. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo ser diferente? ¿Cómo llegar a la meta de Dios? Ser parte de los vencedores. Ese es el anhelo y nuestro deseo para todos ustedes, los creyentes, los cristianos. Ese es el deseo de Dios que tiene para con nosotros. Que seamos felices al tenerlo y no busquemos del árbol del conocimiento nada para ser felices. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén.